John Mortonson estaba muerto. Su cuerpo reposaba en un magnífico ataúd de caoba con tapa provista de un cristal. Los preparativos del funeral habían sido objeto de tantos cuidados que el difunto los hubiera apreciado con toda certeza de haber tenido conocimiento. A las 2 de la tarde, los amigos del desaparecido debían reunirse para dar un último tributo de respeto a aquel que ya no necesitaba de amigos ni de respeto. Poco antes de las 2, empezaron a llegar los amigos. Después de ellos, llegó el sacerdote, y su omnipotente presencia eclipsó todas las luces. A su entrada, siguió la de la viuda, cuyos lamentos estremecieron el aire. Lentamente, con inflexiones lúgubres, el sacerdote inició su discurso en recuerdo del difunto. Cuando el sacerdote terminó su discurso, la viuda se echó sobre el féretro llorando a partir el alma. Entonces, alzando los brazos al cielo, gritó con desesperación y cayó hacia atrás, desvanecida. Los afligidos parientes corrieron hacia el féretro y los amigos fueron detrás, mientras el reloj dejaba escapar 3 campanadas. Todos fijaron la mirada en el rostro del difunto John Mortonson. Se apartaron enseguida, llenos de náuseas. Un hombre, en la prisa por escapar del espantoso espectáculo, tropezó con el ataúd e hizo caer uno de sus frágiles soportes. La caja cayó estruendosamente sobre el piso y la placa de vidrio se quebró con el choque. Por la abertura del féretro se deslizó el gato de John Mortonson, que saltó perezosamente al piso. Se detuvo sentado en sus cuartos traseros, lamió una de sus patas con el morro ensangrentado y salió del lugar con aire muy digno. Acabamos de escuchar Los funerales de John Mortonson, de Ambrose Bierce. Nacido en Estados Unidos en 1842, después de Edgar Allan Poe, Bierce es el escritor de terror más reconocido en el siglo pasado en los Estados Unidos, aunque gran parte de su obra no contenga terror sobrenatural. Intervino en la Guerra Civil como topógrafo y se cree que fue en este periodo de su vida que vio correr tanta sangre y tantos hechos ridículos que se volvió una persona amargada y escéptica. Ambas características van a ser muy importantes en su obra. A la edad de 71 años, en 1913, quiso morir como había vivido y atravesó la frontera con México para unirse a las tropas de Pancho Villa. Este final incierto de su vida ha servido a escritores como Auguste Derleth y Carlos Fuentes para crear cuentos y novelas acerca del final de la vida de este hombre. De sus libros podemos destacar Historias imposibles, Muertes violentas, Cuentos negros, El club de los parricidas, y la historia, el relato que vamos a escuchar hoy se llama El hombre y la serpiente. Es conocimiento cierto y tan atestiguado por muchos que ningún sabio podría ya negarlo, que la serpiente tiene en sus ojos poderes magnéticos y que quienes bajo ellos caen son arrastrados contra su voluntad y perecen los infelices por las mordeduras de este ser.
bata y pantuflas, cómodamente recostado en un sofá, Harker Brayton sonrió al leer esta frase en el viejo libro Maravillas de la Ciencia de Morrister. La maravilla, se dijo a sí mismo, es que los sabios antiguos hayan creído en tales bobadas que aún el hombre más ignorante de nuestra época rechazaría. Siguió un hilo de reflexiones porque Brayton era un hombre de pensamientos e inconscientemente bajó el libro, sin cambiar la dirección de su mirada. Cuando el volumen bajó de la altura de su vista, algo le llamó la atención en un oscuro rincón del cuarto. Lo que vio en la sombra bajo su cama fueron dos pequeños puntos de luz aparentemente a 1 pulgada de distancia uno de otro. No le prestó demasiada importancia y siguió leyendo. Un momento después, algo, un impulso que no se le ocurrió analizar, le llevó a bajar otra vez el libro y volver a mirar lo que había visto antes. Los puntos de luz estaban todavía allí. Parecían haberse puesto más brillantes, con un lustre verdoso que no había observado primero. Pensó también que podían haberse movido un poquito, que estaban algo más cerca, pero estaban aún muy en la sombra para revelar a una atención indolente su naturaleza y origen, y volvió a reanudar la lectura. De pronto, algo en el texto le sugirió un pensamiento que le sobresaltó y le hizo dejar el libro por tercera vez. Brayton, medio levantado, miraba fijamente la oscuridad de debajo de la cama, donde los puntos de luz brillaban. Le parecía con aumentado fuego. Su atención estaba ahora totalmente despierta, su mirada atenta e imperativa. Y así descubrió, casi justamente bajo los pies de la cama, una gran serpiente enrollada. Los puntos de luz eran los ojos. La horrible cabeza, chata sobre su cuerpo enrollado, estaba dirigida rectamente hacia él. El nítido perfil de la ancha y brutal mandíbula y de la estúpida frente señalaban la dirección de su malévola mirada. Los ojos ya no eran meros puntos luminosos, se clavaban en los suyos de manera significativa y con maligna expresión. Serpiente en el dormitorio de un moderno edificio ciudadano de la mejor clase no es un fenómeno tan común para que la explicación sea innecesaria. Harker Brayton, un soltero de 35 años, erudito, desocupado, deportivo, rico, popular y de buena salud, había regresado a San Francisco después de un viaje por los más remotos y desconocidos países. Había aceptado con agrado la hospitalidad de su amigo, el Dr. Deering, el distinguido hombre de ciencia. La casa del Dr. Deering, grande y antigua, ubicada en lo que es hoy un oscuro barrio de la ciudad, tenía un aspecto exterior visible de orgullosa reserva y parecía haber desarrollado algunas de las excentricidades que provienen del aislamiento. Una de ellas era un pabellón conspicuamente irrelevante en cuanto a arquitectura y no menos incongruente en punto a finalidad, porque era una combinación de laboratorio, zoológico y museo. Era aquí donde el doctor daba rienda suelta a su vocación científica, estudiando las formas de vida animal que despertaban su interés y solazaban sus gustos, que sus simpatías científicas eran marcadamente reptílicas. Su mujer y sus hijas,
que no tenían la ventaja de compartir su ilustrada curiosidad con respecto a los hechos y trabajos de estas criaturas, eran excluidas con innecesaria austeridad de lo que el doctor llamaba la vivorería, y confinadas a la compañía de sus semejantes, aunque para suavizar los rigores de su suerte, les había permitido, gracias a su inmensa riqueza, sobrepasar a los reptiles en la magnificencia de su casa y en el brillo de un esplendor superior. Arquitecturalmente, la vivorería era de una severa sencillez adecuada a las humildes circunstancias de sus ocupantes, a muchos de los cuales en realidad no les hubiera podido confiar por razones de seguridad la libertad necesaria para el pleno disfrute del lujo, porque tenían la perturbadora peculiaridad de estar vivos. Sin embargo, en su pabellón estaban bajo restricciones personales tan mínimas como era compatible con la protección necesaria del funesto hábito de tragarse unas a otras. Y como cuidadosamente se le había informado a Brayton, era más que tradicional que en diversas épocas se las hubiera encontrado en parte de las instalaciones donde hubiera sido embarazoso tener que explicar su presencia. A pesar de la vivorería y sus pavorosas asociaciones, Brayton encontraba la vida en la mansión Deering muy a su gusto. Fuera de una viva emoción de sorpresa y un estremecimiento de asco, Mr. Brayton no se sintió muy afectado. Su primer pensamiento fue tocar el timbre y llamar a un sirviente, pero aunque la cuerda de la campanilla colgaba a su alcance, no hizo movimiento alguno para tomarla. Pensó que ese acto lo haría sospechoso de un miedo que, por cierto, no experimentaba. Se sentía más agudamente consciente del carácter incongruente de la situación que afectado por sus peligros. Era asqueante, pero absurda. El reptil era de una especie desconocida para Brayton. ¿De qué manera era peligrosa, si es que lo era? ¿Era venenosa? ¿Era constrictor? Si no era peligrosa, por lo menos era desagradable. Ni aun el gusto bárbaro de nuestra época y nuestro país, que ha cargado las paredes de cuadros, el piso de muebles y los muebles de adornos, ha previsto el lugar para este trozo de salvaje vida de la jungla. Por otra parte, las exhalaciones del aliento del animal se mezclaban a la atmósfera que él mismo respiraba. Estos pensamientos se formaban con mayor o menor definición en la mente de Brayton y producían acción. El proceso es lo que llamamos reflexión y decisión. Es lo que nos hace actuar juiciosa o tontamente. Brayton se puso de pie y se dispuso a retroceder suavemente sin molestar a la víbora, si era posible, para salir por la puerta. Así se retiran los hombres en presencia de los grandes, porque la grandeza es poder y el poder una amenaza. Sabía que podía caminar hacia atrás sin equivocarse, pisado las paredes con cuadros. Había provisto también una panoplia de sanguinarias armas orientales que podría arrancar en la ocasión. Mientras tanto, los ojos de la víbora ardían con una malignidad más despiadada que antes. Brayton desprendió del suelo su pie derecho para retroceder. En ese mismo momento sintió una fuerte repugnancia a hacerlo. Porque no haya nadie que sea testigo de mi vergüenza, debo retroceder. Se sostenía con la mano derecha del respaldo de una silla al pie en el aire. «Bobadas», dijo en voz alta. «No soy un cobarde tan grande como para temer verme a mí mismo como cobarde». Levantó el pie un poco más alto, doblando apenas la rodilla y lo plantó en el suelo.
unos centímetros delante del otro. No podía entender cómo había ocurrido esto. Una prueba con el pie izquierdo tuvo el mismo resultado. Otra vez avanzó sobre el derecho. La mano se asía del respaldo de la silla, el brazo rígido, un poco más atrás. Podría decirse que se mostraba remiso a perder su apoyo. La maligna cabeza de la víbora seguía, como antes, dirigida hacia adelante, apoyada en el cuerpo enrollado, aplastada. No se había movido, pero los ojos eran ahora dos chispas eléctricas que irradiaban infinitas agujas luminosas. El hombre dio otra vez un paso adelante y otro, arrastrando un poco la silla que, cuando la soltó por fin, cayó al suelo con estrépito. El hombre gruñó. La víbora no hizo ruido ni movimiento, pero sus ojos eran dos soles deslumbrantes. Todo el reptil estaba escondido tras ellos. Parecían acercarse hasta la propia cara de Brayton. El hombre oía en alguna parte la continua vibración de un gran tambor, con inconexos estallidos de música lejana, inconcebiblemente dulce, como el sonido de un arpa eólica. Sabía que era la melodía de la salida del sol de la estatua de Memnón y pensó que estaba al borde del Nilo. Cesó. Más bien, se fue convirtiendo en insensibles gradaciones, en el rugir distante de una tormenta de truenos que se aleja. Algo le golpeó con fuerza en la cara y en el pecho. Había caído al suelo. La sangre manaba de su nariz rota y de sus labios magullados. Durante un rato permaneció atontado y aturdido y se quedó quieto, con los ojos cerrados y la cara contra el suelo. En pocos minutos se había recobrado. Sintió que ahora, manteniendo la mirada desviada, iba a poder retirarse. Pero pensar en la serpiente, a pocos centímetros de su cabeza y no verla, quizás en el acto de arrojarse sobre él, con sus anillos sobre su garganta, era demasiado horrible. Levantó la cabeza, miró fijamente esos ojos siniestros y otra vez estuvo cautivo. No se había movido y parecía haber perdido un poco de su poder sobre la imaginación. No se repitieron las esplendorosas ilusiones de un momento antes. Bajo su frente chata y sin cerebro, los ojos redondos y negros brillaban como al principio, con una expresión inefablemente maligna. Era como si la criatura, segura de su triunfo, hubiera decidido no practicar más encantamientos de seducción. Siguió ahora una escena terrible. El hombre acostado en el suelo, a unos pasos de su enemiga, levantó la parte superior del cuerpo apoyándose en los codos, con la cabeza echada hacia atrás y las piernas completamente extendidas. Su cara estaba blanca entre las manchas de sangre, los ojos abiertos en su mayor dimensión. Había espuma en sus labios, le caía en copos. Fuertes convulsiones le recorrían, ondulándose como una serpiente. Se arrastraba sobre la cintura, moviendo las piernas de lado a lado, y cada movimiento le dejaba un poco más cerca de la víbora. Estiraba las manos hacia adelante para retroceder, y sin embargo avanzaba constantemente sobre los codos.
hombre de ciencia sentía un extraño buen humor. Acabo de obtener, por intercambio con otro coleccionista, dijo, un espléndido ejemplar de la Ophiophacus. Es una víbora que se come a otras víboras. Espero que se coma a todas las que tienes, dijo ella con aire ausente arreglando la lámpara. Pero, ¿cómo lo hace? Encantándola, supongo. Eso es tan tuyo, querida, contestó el doctor con aire de petulancia. ¿Sabes cómo me irrita cualquier alusión a la vulga superstición del poder de encantamiento de las víboras? La conversación fue interrumpida por un grito poderoso que recorrió toda la casa silenciosa con la voz de un demonio gritando en una tumba. Otra vez, y otra vez más volvió a resonar con terrible claridad. Se pusieron de pie, el hombre confundido, la mujer pálida y muda por el temor. Casi antes de que los ecos del último grito hubieran muerto, el doctor había salido de la habitación y subía las escaleras de 2 en 2. En el corredor, frente a la habitación de Brayton, encontró a algunos de los sirvientes que habían acudido del piso alto. Juntos se lanzaron sobre la puerta. No tenía llave y se dio. Brayton estaba en el suelo boca abajo, muerto. La cabeza y los brazos quedaban ocultos bajo los pies de la cama. Arrastraron el cuerpo hacia afuera y le dieron la vuelta. La cara estaba embadurnada de sangre y espuma, los ojos muy abiertos mirando fijamente. Un espectáculo espantoso. Murió de un ataque, dijo el hombre de ciencia doblando la rodilla y poniéndole una mano sobre el corazón. En esta posición se fijó por casualidad debajo de la cama. Dios mío, exclamó, ¿cómo llegó esto acá? Echó la mano bajo la cama, sacó la víbora y la tiró, siempre enrollada al centro de la habitación, donde con un sonido áspero, susurrante, patinó a través del piso encerado y se detuvo contra la pared, donde quedó sin movimiento alguno. Era una víbora embalsamada. Los ojos, 2 botones de zapato.